Hola, buenas noches. Vamos a esperar entonces unos segunditos que se vayan conectando eh, para que hagamos hoy un ejercicio muy breve. Más que todo, y quiero dejar es como una pregunta para pensar a partir de una frase que leí hoy. Eh, entonces, quiero dejar más como una inquietud. Bueno, por acá ya se están conectando. Bueno, les agradezco efectivamente que podamos compartir este pequeño espacio. Eh, Como tantas veces les he dicho, es un pequeño espacio para pensar en otros horizontes. El filósofo Manuel Cruz decía que los filósofos no eran los que se hacían preguntas diferentes, eso es puro cuento de colegio, sino que la filosofía se hacía las mismas preguntas de todos los seres humanos, pero que buscaba efectivamente responderlas desde otros horizontes como tal. Eh, Hoy vamos a hablar efectivamente sobre una película, pero mejor dejémosla para el lunes, cosa que este fin de semana se la puedan ver. Ojalá se puedan ver el Club de la Pelea para que podamos hablar sobre esa película y sobre lo que sería el mundo de consumo. Entonces, como ese pequeño compromiso de que este fin de semana, pues un plan de familia, véanse el Club de la Pelea. Puede parecerles un poco extraña esa película, pero que sea un reto para ver otro cine eh, bien interesante. Entonces, la invitación es que este fin de semana veamos el Club de la Pelea y el lunes podamos hacer una reflexión a partir de ella sobre el mundo de consumo. Lo que pasa es que decidí cambiar, no solamente porque de pronto muchos no se alcanzaron a ver la película para hoy, sino porque hoy el maestro Mimo Ángel, colega, mi maestro, a quien admiro profundamente, compartió una frase de George Orwell, el que escribió 1984. Esta novela de hecho se volvió ahorita otra vez un bestseller, se agotó en todas las librerías precisamente cuando Trump ganó las, eh, las elecciones, una cosa supremamente interesante. Bueno, Sara se la había visto para hoy, perdón, pero eh, de verdad que esto me marcó mucho más. Entonces, ¿qué pasó con George Orwell? Le recomiendo mucho esa novela, 1984, preciosa, para indicar cómo los totalitarismos eh, nos aniquilan a nosotros, incluso la capacidad de humanidad. Entonces el maestro Memo Ángel compartió la siguiente frase, y es la que me motivó a decir, hoy quiero hacer una reflexión muy corta, y decía la frase, lo importante no es mantenernos vivos, lo importante es seguir siendo humanos. Qué cosa tan interesante. En 1984, Orwell nos cuenta la historia de un régimen totalitario, incluso tienen en ese momento, pues unas especies de telepantallas, se llamaban así, que grababan todo lo que ellos hacían. Incluso había una obsesión por reducir el lenguaje al máximo y seguir todos al Gran Hermano. Incluso si alguno de ustedes se vio el reality El Gran Hermano, está inspirado precisamente en 1984, una novela espectacular. Esa novela hay que leerla alguna vez en la vida, así de sencillo. O sea, es una novela que nos ayuda a entender uno de los miedos a los que quizás nos estemos enfrentando hoy en día, y es la condición de cómo estos dispositivos electrónicos nos vigilan. No sé, por ahí salió un artículo muy interesante, si los celulares nos escuchaban o no. Mire que a veces uno está hablando de ciertos temas y aparecen efectivamente en todas las redes esto. Entonces, hoy las redes pueden ser también una forma de libertad frente a la información, pero también pueden ser una forma de esclavitud frente al control de mis datos, al control de mis gustos. Por eso hay algoritmos que pueden filtrar todas las palabras que yo recurrentemente uso en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, y por eso me aparece una publicidad completamente personalizada. Entonces, esta frase de Orwell fue la que me llevó a cambiar hoy como la reflexión. Lo importante no es mantenerse vivo, sino que lo importante es seguir siendo humano. Una cosa supremamente interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente el miedo, ya lo hemos reflexionado mucho a lo largo de estos días, el miedo hace que cometamos atrocidades y ya no actúa la razón, sino que actúa o actuamos instintivamente. Mantenerse vivo es una condición de instinto y es una condición que mantienen todos los animales, pero ser humano
es algo que realmente implica una reflexión de vida y un proyectarse. Porque ahorita decidí salir un poquito de la filosofía, estaba cansado, obviamente seguimos pues como con todos los compromisos de la universidad de manera virtual, pero decidí cambiar la lectura y un libro que ya había empezado a leer y empecé a releerlo para terminarlo, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Harari. Este es un profesor judío de la Universidad de Israel, ateo, que se volvió bestseller mundial. Ha escrito unos textos preciosos, ojalá se puedan acercar a él. Tiene un sistema de escritura supremamente claro, se llama el primer libro de Animales a Dioses, el segundo Homo Deus y este tercero es 21 lecciones para el siglo XXI. Desde la antigüedad, ¿y por qué se lo cito? Porque desde la antigüedad había una obsesión de cómo diferenciar al ser humano de los animales. Hoy tenemos una obsesión, cómo diferenciar al ser humano de la máquina. Y él arranca su libro hablando precisamente de las consecuencias de lo que sería desarrollar una inteligencia artificial. Algo que quizá no menciona, y es que la inteligencia artificial va a llegar al punto en el que va a lograr calcular absolutamente todo y que no haya cabida a error. Lo hemos logrado ver con las máquinas pues con los computadores que juegan ajedrez y que aprenden de las jugadas. Cómo son máquinas que pueden calcular 80.000 o 70 millones de jugadas en un solo segundo. Decir, no hay cabida a error. Em, lo que quiere decir que la inteligencia artificial daría entrada es para pensar una condición humana en la cual si no hay error quiere decir que no hay angustia. Si no hay angustia quiere decir que no hay proyecto. Si no hay proyecto quiere decir que somos perfectos. Es decir, que estaríamos acabados completamente. En la humanidad también reside esa condición de error. ¿Qué quiere decir George Orwell? Bueno, o qué nos invita. Por eso les dije, yo no quiero hoy alargarme en la reflexión, sino qué nos estará invitando George Orwell con esa frase. Lo importante no es mantenerse vivo, sino seguir siendo humano, es decir, cómo en medio de toda situación de crisis, de toda situación límite, la humanidad es algo que debe siempre florecer. Hay un símbolo precioso del budismo y del hinduismo, más del budismo, pero que también está en el hinduismo. Es la flor de loto. Si ustedes buscan la flor de loto, es una flor preciosa. Para ellos es símbolo de perfección, porque es una flor que surge en medio del pantano. Y pese a que surge en medio del pantano, es una flor que es limpia, que es perfecta, que es hermosa. Entonces dice el budismo que efectivamente como en medio del pantano de lo que es nuestra humanidad, puede surgir una flor, puede florecer algo en medio de, incluso a pesar de lo que nosotros somos. Y eso que florece es el hecho de ser y sentirnos humanos. En el caso del budismo es sentirse uno con todo, sentirse efectivamente vinculado con todo lo que nos rodea, porque para el budismo nosotros somos una ilusión. Se mantiene la pregunta, ¿qué es precisamente mantenernos como humanos? Desde la antigüedad ha existido la obsesión por decir o por reducir nuestra condición humana a un solo concepto. Nos dicen que somos racionales, ya lo hemos hablado acá en pasados encuentros, pero también nos dicen que significamos el mundo y construimos realidades. El ser humano, ojo, también es el único que puede darle sentido al espacio y al tiempo. Y cuando digo que le da sentido al espacio y al tiempo, es que efectivamente ese espacio cobra sentido cuando nosotros podemos efectivamente darle un valor o importancia a ese lugar. No es lo mismo estar en un hotel 5 estrellas que estar en la propia casa, ¿cierto? Porque significamos las cosas. Bueno, Edison por aquí dice, no perder la esencia. Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Y cuál es la esencia del ser humano? ¿En dónde radica esa esencia? Vamos a mirar a ver si llegamos quizá a otra pregunta o una posible respuesta que nos permita otras. Miren esto tan interesante, significamos el espacio y el tiempo. El tiempo le damos sentido. En estos días mi esposa me pide el favor de un videito para su empresa de eventos sobre la importancia de aplazar las fechas y decía que las fechas son simplemente acuerdos, pero nosotros significamos el tiempo precisamente porque nos ponemos de acuerdo con el otro para poder festejar digámoslo así, momentos
o, o circunstancias con alguien. Miren, mis perros no tienen una noción de tiempo. Nosotros tenemos también esa noción de tiempo animal. Miren que nosotros tenemos un tiempo que es mediado por la razón, que no es mediado por la razón, sino mediado por el placer o displacer. Díganme qué es un minuto haciendo un ejercicio que a uno no le gusta, un ejercicio en el gimnasio. O por el contrario, qué es un minuto cuando uno está de afán. O qué es un minuto cuando uno está haciendo lo que le gusta. O que son 8 horas cuando uno está hablando con la persona que quiere. Eso es una cosa supremamente interesante. Ese es un tiempo muy animal, de hecho, no lo podemos medir racionalmente. Pero creamos efectivamente modelos para acercarnos a otros, para encontrarnos con otros. Significamos el tiempo, somos racionales, significamos las palabras, le damos sentido, significamos las cosas. Podemos tener en la casa un montón de cosas guardadas que tienen un valor emocional o un valor histórico o un valor sentimental, en fin, o un valor de la familia, familiar. Entonces mire cómo en cierta medida se nos va ampliando esa definición de ser humano. Biológicamente, aquí viene una cosa muy interesante. A mí me ha encantado cómo hoy los neurólogos y los filósofos de la mente han buscado reducir el ser humano solamente a unas conexiones neuronales, olvidándose de algo importante, o es la crítica que yo siempre les he hecho. Las neuronas no piensan. Es decir, a la par que nosotros estamos hablando, están funcionando las neuronas. Si las neuronas pensaran, eh, si las neuronas pensaran, quiere decir que podríamos sacar nuestro cerebro y colocarlo en una cubeta y punto, pues seríamos una cosa más o menos así, pero resulta y sucede que incluso esas neuronas están afectadas por las condiciones emocionales. Somos sociales, diferente a la manada de los animales. Los animales viven en manada, somos sociales precisamente porque podemos llegar a unos acuerdos racionales, no estamos limitados a unas condiciones biológicas. ¿Quién es el líder de los chimpancés? El que nace fuerte, no el que se hace. O sea, uno nunca va a ver un chimpancé levantando cocos eh, o entrenando 2 palmeras para hacerse el más fuerte. En cambio, en lo social podemos construir condiciones racionales. Somos trascendentales o espirituales, porque somos los únicos que le damos sentido y significamos las cosas. Se los decía en una de las reflexiones. A mi perro le puedo regalar un collar de diamantes y él no va a decir qué belleza, cuánto se sacrificó, me lo voy a poner tal día. No, nosotros significamos absolutamente todo. Pero se mantiene la pregunta, ¿por qué? Porque pese a todo esto, seguimos sin abarcar la totalidad de lo que somos. Tenemos que decir que somos los únicos animales que nos suicidamos. Por ahí está el caso de unas gaviotas que salen corriendo, se tiran a un peñasco, abren las alas y vuelan. Y hay unas que se estrellan y dicen, ay, se suicidó. No, es que ellas ya se van quedando, con el tiempo se van quedando cieguitas. O dicen que, por ejemplo, un escorpión dice, es que usted encierra un escorpión en fuego, él se mata. Claro, es un mecanismo de defensa, pero uno nunca va a ver un escorpión suicidándose porque la escorpiona no le paró bolas, o porque no tenía con qué pagar servicios, o porque no le encontraba sentido a la vida. O una vaca que diga, pues el toro me puso los cachos, me va a despeñar, no va a dar más leche. Entonces nos suicidamos. Solamente ha habido un caso por ahí de un chimpancé en Inglaterra que sí entró en un estado de depresión y cogió una cuerda y se colgó, ¿cierto? Pero por el momento incluso sigue siendo una condición tan humana que hasta lo podemos hacer de manera colectiva. Es sino que ustedes miren el suicidio de casi 1000 personas en Georgetown, aquí en las Guyanas, en América Latina, que una secta milenarista que viene de Estados Unidos, y se suicidaron casi 1000 personas. O de Haven Gate, 1997, 39 profesionales se suicidan para alcanzar un platillo volador que iba a pasar detrás del cometa Halley en 1997, ¿cierto? Sigue siendo una condición humana. Somos los únicos que reímos. Es una cosa muy interesante. Porque podemos distorsionar la realidad, podemos exagerarla. Nos reímos de nosotros mismos y de los otros. Y eso nos lleva a decir que tenemos autoconciencia. Qué pena el ejemplo, me van a disculpar. Pero un perrito pierde una pata, se alivia y sigue caminando normal. Él no se está preguntando cómo me están viendo. Un ser humano tiene una pérdida de una de las partes de su cuerpo y la pregunta que se hace es cómo me ve el otro. Miren esto tan interesante. Y es una pregunta muy dura, una pregunta muy fuerte. ¿Cómo me están viendo? ¿Cómo me perciben?
¿Qué piensa el otro de mí? Eso no lo hacen los perros cuando pierden una pata, se alivan y siguen corriendo, no les importa. O sea que nosotros tenemos una condición de autohipnosis, nos podemos conocer. También somos los únicos que destruimos el entorno deliberadamente y creamos basura. Y aún así se mantiene efectivamente la pregunta. Si lo importante no es mantenernos vivos, sino lo importante es seguir siendo humanos, hay algo fundamental y es, la realidad humana no la podemos reducir a un concepto. Dice Albert, ¿será que acordamos el concepto de ser humano? Sí, pero el problema no es que nosotros acordemos el concepto de ser humano. El problema es que no creamos las condiciones necesarias para que ese concepto se realice. Ese es el problema. Porque si nos pensamos racionales, tenemos unas condiciones tan injustas en la sociedad que créanme que una persona aguantando hambre no es racional. Tenemos unas condiciones tan injustas en la sociedad que una persona con miedo ataca al igual que cualquier animal. Entonces el problema no es el concepto que acordemos. El problema está en qué condiciones sociales o cuáles son las condiciones sociales que nosotros posibilitamos para que ese concepto que acordamos se realice. Una de las cosas, lo que yo amo investigar se llama la antropología filosófica y lo que buscamos es efectivamente eso, qué nos identifica a nosotros como seres humanos. Pero más allá de eso, cuáles son las condiciones en las que ese ser humano se puede desarrollar. Porque una cosa es hablar de esencia, antes decía Edison, será mantener la esencia, pero es que una cosa es hablar de la esencia humana, somos buenos, somos malos por naturaleza o somos una construcción. El problema no es ese, el problema cuáles son las condiciones sociales que hacen o que esa esencia se controle si somos malos o se potencie si somos buenos. Esta frase, como les decía, George Orwell me marcó mucho hoy porque si lo importante no es vivir, que es lo animal, sino mantenerse humano, quiere decir que la humanidad reside en la capacidad que yo tengo de pensarme con otros. Si el ser humano es el único animal que necesita saber lo que debe ser, ojo con eso. Primero, el ser humano es el único animal que necesita saber lo que debe ser. Un perro no necesita saber que es perro. Vea, mi perro nunca tuvo la angustia de decir, jue madre, yo cuándo ladraré, cuándo alzaré la pata para orinar, yo sí seré un buen perro en la vida o no. Entonces, mi perro no se preguntó, ni necesitó que otro perro le enseñara a ser perro. Es filogenéticamente cerrado, tenía una condición en la cual su instinto gobierna toda su realidad. Pero nosotros necesitamos saber lo que debemos ser. Por eso nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a comportarnos y nosotros decidimos también qué hacemos con eso. Porque tampoco la educación es una condición de automatización. Si la educación fuera automática, créanme que pues, a todos nos enseñaron a ser buenos desde pequeños. Yo conozco familias geniales que han tenido hijos que son una pecueca de ser humano, como dicen por ahí, ¿cierto? Criminales o lo que quiera. Porque también tomamos esa elección. Entonces, necesitamos saber lo que debemos ser. Nos proyectamos. Segunda característica, somos los únicos que tenemos conciencia. Es decir, somos los únicos que sabemos que estamos sabiendo algo. Qué cosa tan rara, pero lo que quiere decir eso es que en este momento más de uno de ustedes está siendo consciente que yo estoy haciendo una pregunta rara. Ese es el caso típico, cuando usted está pensando que está pensando en algo, pero somos conscientes que estamos acá. Somos tan conscientes de que somos conscientes que no podemos pensar en nada. Si usted dice, es que estoy pensando en nada, ya está pensando en algo. Pero se mantiene la pregunta. Si lo importante es seguir siendo humano, y todo lo que dijimos, racional, que ríe, espiritual, trascendental, social, todo eso, y que necesita saber lo que debe ser, es porque realmente el mantenerse siendo humano es tener la capacidad de poder reconocerse estando con otros. Eso es mantenerse siendo humano. El egoísmo nos lleva a que yo solamente me salve a mí mismo y piense solamente en mí. La humanidad me lleva a que pensando en mí pueda proyectar ese mí mismo hacia otros, pueda proyectar ese mí mismo hacia los demás y pueda ampliar el mundo para que todos nos mejoremos. La pregunta que les quiero dejar este fin de semana es esa. ¿Qué sentido será ese de seguir siendo humano? Pero más importante, ¿qué mundo debemos soñar para que ese sentido de ser humano se pueda realizar? Ojo con esto.
Lo importante no es solamente pensar una definición del ser humano, sino soñar un mundo en la que esa definición pueda ser posible. Ya se los decía ahorita, tenemos unas realidades sociales que, créanme, que llegan a haber seres humanos que ni siquiera pueden llegar a mediarse racionalmente en ciertas decisiones por las injusticias como tal. Eh, Dice Albert, el ser humano necesita tutela de otro para lograr construirse como ser humano. Sí, claro, por eso decíamos que el ser humano es el único que necesita saber lo que debe ser. Necesita a los otros. Nadie se puede construir a sí mismo. La prueba está, bueno, se hizo realidad esto. Busquen el caso de una niña en Norteamérica que la encerraron en un cuarto y le pasaban comida por debajo de la puerta. Nunca habló con nadie, nunca. Ni siquiera los nazis llegaron a tal maldad, ni siquiera los nazis hicieron eso, ni siquiera los nazis privaron del lenguaje al ser humano. Esta niña no se podía comunicar con nadie. Una cosa realmente triste. Busquen la historia de ella, casi no se sabe nada ahorita, todavía sigue viva. Ya la ocultaron, pero busquen la historia de ella. O sea, mire cómo efectivamente nosotros necesitamos al otro para construirnos como humanos. De hecho, ojo con lo que voy a decir, Tarzán es hombre pero no es humano, porque Tarzán no tuvo un referente de humanidad. Busquen el caso de dos niñas a principios del siglo XX, están las fotografías de ella, Amala y Kamala. Y Amala y Kamala son dos niñas que no se sabe por qué fueron educadas por una manada de lobos, entonces adoptaron la postura del lobo, adoptaron las costumbres del lobo, y como todo lobo en cautiverio murió. O sea que realmente sí necesitamos al otro. Pero ojo, ¿qué es la importancia del ser humano? Y viene con esto. Pensemos eso este fin de semana, ¿qué es seguir siendo humano? Pero más importante, ¿qué mundo necesitamos para que sigamos siendo humanos? ¿Qué mundo tenemos que soñar para seguir siendo humanos? Mientras las empresas no sienten culpa, como hablábamos ayer, en este momento despidos masivos o se ha sobrepuesto lo económico sobre la salud, el que sintamos dolor es una característica de la humanidad. El que sintamos angustia es una característica de la humanidad. Pero, como sociedad, ¿qué podemos soñar? ¿Qué podemos construir para que esa importancia de seguir siendo humanos se pueda cumplir? O por el contrario, queremos construir una sociedad en la que sea una condición de competencia de animalidad como lo estamos viendo y que sea un sálvese quien pueda y en ese sálvese quien pueda, créanme, que salen las peores perversidades del ser humano. Por eso esto es muy bonito. Alguna vez escuchaba también al maestro Memo Ángel eh, que fue a dar una conferencia, yo estaba ahí viéndolo, cuando escuchó música y dijo, qué belleza, qué bendición tan grande, dijo él, qué bendición poder escuchar música, porque las artes solamente se construyen cuando hay paz. Cuando tenemos un mundo de guerra, competencia, necesidad, hambre, muerte, desigualdad, créanme que nadie está pensando en filosofía, nadie está pensando en historia, nadie está pensando en las artes, nadie está pensando en cine, ¿cierto? Miren, nada más, lo primero que se derrumbó en medio de esta tragedia fueron todos los espectáculos. Cuando estamos en situaciones límite, no podemos ser con otros en medio de proyectarnos a unas condiciones simbólicas que nos posibiliten trascender con los demás. No sé, me tocó muchísimo esa frase. Y los invito hoy, yo les dije quiero una reflexión sencilla, más bien corta, y dejarles la pregunta de si lo importante es seguir siendo humanos, ¿qué es? Y cómo posibilitarlo, cómo posibilitar la humanidad en medio del mundo que tenemos. O por el contrario, vamos a seguir posibilitando monstruosidades terribles como se dieron. Por eso les decía con Hitler, que Hannah Arendt dice no lo llamemos monstruo, llamémoslo ser humano, porque todos podemos ser Hitler en potencia, pero al mismo tiempo todos podemos ser, qué sé yo, una Madre Teresa de Calcuta en potencia, o no sé, por colocar algún ejemplo, es decir, podemos transformar el mundo con los otros. Bueno, les dejo esa pregunta que me inquietó bastante, esa frase de George Orwell, y quiero dejárselas para que pensemos también nuestra propia humanidad en relación con los otros. ¿Qué me identifica como humano? ¿Qué me hace salir de los animales? Les doy una clave de las respuestas a las que yo he llegado.
Y ya se las he dicho, una de las condiciones es que podemos soñar, somos ficción, creamos proyectos, ideales, sueños, propósitos de vida. Eh, el pequeño problema es que hoy el mundo del consumo nos lleva a crear ficciones y esquizofrenias morales individuales. Por eso, bueno, queda perfecto para que el lunes hablemos de la película El Club de la Pelea y que quede, digamos así, la invitación para que este fin de semana se vean la película, El Club de la Pelea. Y si quieren leerse una buena novela, léanse 1984 de George Orwell. Antes de terminar, les voy a dejar en los comentarios del video, por favor, no lo echen en saco roto. Sé que todos necesitamos en este momento, todos estamos, o X o Y motivo, nos ha afectado esta condición social, pero hay gente que está en peores condiciones y que necesita al menos lo básico. Un amigo es el esposo de otra amiga, los dos son amigos de la infancia, son cercanos, completamente confiables. Se ofrece y compartió su cuenta de Bancolombia para quien pueda le haga una consignación y él está comprando mercados para familias necesitadas. Ya lo hicimos una vez, ya él compró mercados, ya le distribuyó a las familias, en este momento se está recogiendo para otras familias y para mantenernos en medio de esta dificultad. En los comentarios voy a dejar la información de él. Eh, es completamente confiable, créanme, no es alguien que se la va a robar ni nada. Y fue su iniciativa y es la muestra que efectivamente solo siendo solidarios con los otros construimos humanidad. Siendo egoístas nos convertimos en, en otra cosa, en monstruos, en no condiciones humanas como tal. Bueno, gracias por conectarse en estos pequeños espacios que nos estamos viendo todos los días a las 8 de la noche. Ya los tenemos en un canal de YouTube, porque muchos me dijeron que tenían dificultades como al encontrar las reflexiones de días pasados. En ese canal de YouTube, Profesor Jesús David Cifuentes, pueden encontrarlas todas. Son reflexiones espontáneas, como les he dicho, sencillas, para que pensemos en medio de esta crisis que lo más importante es no mantenernos vivos, sino seguir siendo humanos. Feliz noche y muchas gracias.